Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la columna. Vamos a comenzar la sección de la librería con Fran Álvarez. En esta ocasión nos vamos a centrar a un público un poco más pequeño de lo habitual, y es que se acercan las fechas navideñas, si no es que estamos ya en ellas, y pues vamos a dar ciertos consejos, ciertas guías para aquellos pajes elfos que no puedan estar viendo, que quieran encargar un libro pues para sumerger a los más pequeños en una buena lectura. Para ello pues tenemos aquí a Fran Álvarez, como he dicho. Muchísimas gracias por habernos recibido de nuevo aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, pues como decías, pues quizá vamos a dar unas pequeñas directrices a esos elfos, ¿no? A esos pajes que humildemente, bueno, porque ellos son especialistas, ¿no? Todos los años se encargan de los regalos de los más pequeños. Pero bueno, podemos mirar qué diferentes opciones hay y qué posiblemente ellos elijan para estas fechas, dependiendo más o menos de la edad del lector. Pues vamos a ver qué lectura para aquellos pequeños que quizás pues quieran escribir sus cartas. Pues vamos a ver cuáles son. Si estamos hablando de un niño pequeño, un pequeño de unos 3 añitos, una cosa así, ¿qué es lo recomendable? Hay muchas opciones. Para los más pequeñinos, lo normal es, por ejemplo, utilizar libros que tienen, pues, sobre todo que se puedan trastear con facilidad, ¿no? Y además aguanten un poco la batalla, porque tenemos en cuenta que obviamente cualquier cosa que tenga un elemento así un poquito más que puedan agarrar y tal y romper, pues al final pues sufre un poquito más. Entonces hay diferentes opciones, por ejemplo, como si no tenemos que ir muy lejos. Hay opciones, por ejemplo, como libros de este tipo, ¿no? Donde ellos tienen una serie de pestañitas y de piezas móviles en los que pueden disfrutar del libro. Después le puede incluso el adulto pues a su lado le puede leer el pequeño texto que tenga acompañando, y ellos pues pueden ir explorando los diferentes libros. Lo hay también de pestañitas, lo hay también de música. Por ejemplo, a mí esta colección me encanta. Muchos que vienen a menudo a la librería lo verán constantemente porque me parece una opción súper chula, y simplemente se trata de una serie de libros que tienen unos sensores que suenan viva en este caso, y entonces bueno, pues puede ser una buena opción, ¿no? Libritos así con hojas duras, ¿no? Insisto también muchas veces en el material que utilizan a la hora de editar, y después con elementos que a lo mejor, pues ya te digo, si ya sea móvil, sea musical o sea algún elemento así sencillo de pop-up que ellos a lo mejor pues le llamen la atención. Además de inculcarle la lectura en esos primeros libros, porque estamos hablando de unas edades más pequeñitas, de 3, 4 años, encima le estamos inculcando pues otra materia, por así decirlo, en este caso, por ejemplo, música. Lo hay de diferentes estilos, ¿no? Pero también intentan buscar ciertos aspectos más cotidianos. Totalmente, incluso si los personajes típicos, como puede ser Pepe y Mila o Sito Tito, personajes así que son muy utilizados en este rango de edad, casi todos van al mercado, viajan, al colegio, y entonces a través de esos temas pues van tocando lo cotidiano. Incluso también, por ejemplo, ahora que estamos en fechas navideñas, casi todos tienen alguno relacionado con Navidad. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a Lulú, que es otro personaje también infantil que también tiene una colección muy, muy interesante, toda también a base de diferentes texturas y tal. En este caso pues podemos ver como este cuento, por ejemplo, en concreto, pues se centra en un tema más navideño, y que puede ser interesante también, ¿no? Para presentar también a los más pequeñitos lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? De por qué tantas luces, por qué todo eso. Bueno, pues a través de estos cuentos pues se puede acercar un poquito lo cultural nuestro a los más pequeños. Pues ya saben, si quieren pues inculcarles ese hábito de lectura a través de un libro, porque también se trabaja, pues como hemos visto, pues aspectos también sensoriales, y tanto a través de las texturas como también pues de los entornos sociales donde se mueven, para que vayan más o menos entendiendo. Nuestro niño va creciendo, ya deja de tener 3-4 años, ya hemos tenido pues esta saga de Pepe y Mila, Lulú. Cuéntame un poco cuál sería el siguiente paso para esos pajes o esos elfos que no estén viendo. Sí, pues claro, ¿qué ocurre? Que con los niños, conforme van creciendo, ya su abanico de gustos va ampliándose poco a poco, ¿no? Entonces, igual que no terminamos siendo adultos, ¿no? Que ya tenemos un abanico enorme, ¿no? de opciones.
Pues con ello pasa lo mismo. Entonces hay niños a lo mejor que lo que les gustan son libros más de curiosidad, a lo mejor del espacio o del mundo animal o de dinosaurios, un tema muy típico también, o también algo de historia, aplicado también para niños más pequeñitos, de mitología, o sea, podemos ver incluso diferentes opciones que a ver, que me vengan así a la mente. Yo he visto por aquí, yo ya no sé, a lo mejor yo me aventuro, pero por aquí había de mitología, de historia, o sea, claro, son libros, pero también les digo que aquí en persona se pueden, pásense por lo menos para escribir las cartas y la puedan ver ustedes en persona, porque las maquetaciones son preciosas también. Sí, completamente. Sí, es que hoy en día de verdad que el mundo, quizá en el mundo infantil es donde más se aprecia la calidad de edición que hay hoy en día. Y entonces podemos encontrar virguería y centrarnos en el tema que queramos, porque seguro que hay un libro detrás. Y en este caso, bueno, pues podemos ver como es cierto que aquí, pues bueno, lo que va es haciendo un recorrido con ilustraciones y tal de los diferentes mitos de la mitología grecolatina, ¿no? Y entonces, de hecho, ahora que veo aquí bastante texto, yo animo muchas veces a los padres que, aunque por ejemplo los niños no sepan leer, porque muchas veces acerco títulos como este a para niños de 5 años, 6 años, que aunque no lean completamente bien, yo creo que puede ser muy interesante a la hora de sentarte con ellos, porque muchas veces, aunque ellos no tienen la posibilidad de leer, su cuerpo ya le pide ya más profundidad, ¿no?, en ciertos temas. Y yo creo que sentarte con ellos y leerle textos que a lo mejor en un principio, a priori, ¿no?, están un poquito lejos de su nivel de lectura, puede ser muy interesante porque ellos lo disfrutan enormemente. Y para aquello, porque ahora que estamos hablando de ese nivel de lectura, de que, bueno, aunque estén estos libros, de que estén empezando ya a interesarse por un tema en concreto, de querer saberlo todo y tener ansia de saber más todavía, para aquellos niños que están empezando, ¿no?, aunque el papi o la mami se ponga con ellos a leer, ¿cuáles son esos libros que, bueno, le empujan un poquito más y que también les ayuda, pues, a adquirir esa lectura fluida? Claro, hay varias colecciones que pueden ser interesantes, sobre todo hay uno que se llama Escuela de Monstruos, que son libros muy finitos y tal, y que utilizan un texto muy simple y de mayúsculas. Hoy en día casi todos los niños aprenden a leer en este formato, ¿no?, aunque tengamos en mente a lo mejor la letra ligada, la letra mayúscula quizás es la que ellos al principio utilizan para aprender a leer, y entonces ese Escuela de Monstruos puede ser una opción interesante. Y después hay otros cuentos, por ejemplo, que siempre me vienen a la mente, por ejemplo, como Sherlock Topez, que el argumento básicamente es un topo que es un detective y tiene que ir resolviendo una serie de casos en su campo, ¿no?, con los diferentes animalitos. Y también utiliza pictogramas y letras ligadas, y después tiene una narración también con QR que puede ser también útil a la hora de acercar el libro al niño. Y después ahí también Edelvives también tiene otra, esta editorial tiene también otra colección de villanos, donde lo coge a los típicos malos de los cuentos, las brujas, las momias y todo, y lo vuelven protagonistas y lo dulcifican, ¿no? Y entonces también con letra caligráfica, y hay un montón de libros que también ya son determinados para eso, ¿no?, para los niños que están empezando a leer y que se vayan acostumbrando poco a poco a los textos. Y en cuanto al aspecto que has dicho, esa lectura que mezcla, ahora no me sale la palabra, tanto el dibujo, los pictogramas, tanto el dibujo como el texto, cuentan un poquito más, porque quizás a lo mejor lo han escuchado y no saben en realidad en qué consiste, porque es una técnica que para los más pequeños le viene muy bien, porque se van ellos mismos avanzando en la lectura, pero le resulta algo más fácil. Pues por ejemplo, aquí tenemos el primer libro de la saga de Sherlock Topez que comentaba. En este caso, bueno, aquí vemos al topo, protagonista, y como podemos ver, pues hay una serie, el texto va acompañado de una serie de imágenes que sustituyen diferentes sustantivos, ¿no? En este caso, pues de la casa, ¿no? Pues viene un dibujito de una casa, ¿no? Y entonces ellos, claro que al principio todavía a lo mejor no identifican correctamente los libros, las letras, pues ver esos elementos pues muchas veces pues le ayuda, ¿no? Y a ellos, claro, les satisface el hecho de que van entendiendo poco a poco la historia que tienen enfrente. Además, si ustedes se ponen con ellos a leer y ustedes leen lo que sería el texto y ellos pues por lo menos van descifrando a través de los dibujos lo que es el texto, pues también se le involucra un poquito más en esa lectura, se le hace un poquito también más partícipe y divertido. Claro, de hecho incluso hay libros que tienen sonidos
y que están relacionados con esos pictogramas. Por ejemplo, me viene a la cabeza, hay una saga de un personaje muy famoso que se llama Grúfalo, que es simpaticísimo, y hay uno de las ediciones, tiene un sonido, y cada vez que aparece el dibujito en el texto tienen que pulsar para hacer, por ejemplo, la tormenta o que está temblando de miedo el ratón, y entonces tienen que ir interactuando. Entonces el juego va leyendo el cuento y el niño tiene que estar atento, y claro, cuando ve el dibujito pues tiene que pulsar, ¿no? Y esa también enriquece todo, ¿no? Y acerca a eso, ¿no? A lo que es el placer de la lectura a los niños. Pues fíjense que por opciones no serán. Opciones hay muchas como colores, casi, y los niños, tanto los niños como los papis, no tenéis excusa de no querer leer, porque siempre lo decimos, una buena lectura es una buena historia y es pues un buen pasatiempo. Nuestro niño va volviendo a crecer, ya deja atrás esa edad principal, ya como que va dejando, ya ha aprendido bastante de mitología y como que ya va abriendo otras metas. Ya estamos en una edad de unos 10 años, una cosa así. ¿Qué es lo que tienen que leer? Pues ya nos tenemos que desplazar a otra parte, ¿no? En esta parte que tenemos aquí ya son todavía cuando todavía no leen fluidamente, ¿no? Pero podemos ya irnos a la otra parte donde ya entramos en los primeros cuentos que a lo mejor con 7, 8, 9 años ya empiezan a coger. Pues nos vamos a ir a aquella parte y vamos a descubrir ahora los libros para aquellos preadolescentes casi. Pues nos hemos trasladado de lugar aquí en esta librería y ahora vamos a conocer, como bien les estaba adelantando, pues esos libros que puedan encajar perfectamente con la faceta de nuestros pequeños de unos 10 años más o menos. Vamos a ver ahora qué es lo que van leyendo o qué es lo que suelen elegir. Pues hay diferentes opciones. Aquí ya empezamos a ver libritos, ¿no? Como por ejemplo este de Unicornia. En este caso pues ya vemos cómo poco a poco ya el texto ya va cogiendo protagonismo, ¿no? Es verdad que siguen siendo muy ilustrados, van acompañados de dibujitos por todo el libro, pero ya requiere que ellos lean, ¿no? Con más atención y ya ellos ya solos, ¿no? Con la edad que tienen. Y por ejemplo, claro, Unicornia puede ser una opción, Isadora Moon también es otro personaje que también es muy abordado dentro de ese rango de edad. Ana Cadabra, por ejemplo, también podemos ver eso, ¿no? Siempre ese uso de la ilustración acompañando el texto. También, por ejemplo, es inevitable hablar en estos rangos de edad de youtubers. Inevitable. Obviamente, pues claro, hay mucho contenido en internet encabezados por estos youtubers y ellos mismos también publican. Entonces, claro, normalmente cuando los niños consumen ese tipo de contenido digital, pues al final siempre termina acudiendo también al libro. En este caso, por ejemplo, pues podemos ver las ratitas, ¿no? Que también son dos chicas muy conocidas también en YouTube. Por ejemplo, también podemos ver Arta, por ejemplo, es otro youtuber muy conocido también. Yo soy Plex, los compas, si nos vamos a videojuegos, por ejemplo, como Minecraft, son muy conocidos. Porque esa es otra, ¿no? También depende de cuando ya con esa edad empiezan a jugar a diferentes videojuegos, hay diferentes lecturas que pueden encajar dentro de esos gustos, ¿no? Y lo que me parece muy interesante, porque muchas veces a lo mejor él no es un niño que no lee, se aburre un poquito y tal, pues si por ejemplo le gusta Minecraft, hay series, por ejemplo, como Diario de un aldeano pringao, que lo que hace es te coge la historia y te la plantea dentro y se desarrolla dentro de la atmósfera del videojuego. Entonces, claro, es una manera de atraer su atención y que poco a poco él se vaya acostumbrando a la lectura. Aquí volvemos a incidir a lo que decía anteriormente. El que no quiere leer es porque tiene muchas excusas, pero opciones hay bastantes. Como librero y quizás también como padre. El terreno digital está ganando a lo que es el tema de los libros. Los niños eligen antes, imagino que sí, una pantalla antes que un libro, o sin embargo suelen ser un público fiel que suele tener al final un libro en su estantería.
Insisto siempre en este tema. Es súper paradigmático el hecho de que los propios youtubers, que es los más vanguardistas dentro de este mundo no digital, al final terminan publicando en papel. Entonces, es lo que consigue esto, que niños que a lo mejor disfrutan ese contenido a través de internet, al final terminan acudiendo y leyendo un libro que tienen en sus manos, vamos. Por lo tanto, yo creo que se te retroalimenta, y me parece magnífico que muchas veces a lo mejor vengan niños y se carguen, pues a lo mejor una colección completa además que vienen uno detrás de otro, como son tan impulsivos, ¿no?, con esas edades y tal, se cargan libro tras libro, y yo creo que puede ser muy positivo alimentar eso, porque después ya, bueno, poco a poco ya irán evolucionando, ¿no? Es verdad que al principio dices, bueno, no me hace mucha gracia que mi hijo lea a los compas, por ejemplo. Pero bueno, es una forma de acercar y de acostumbrar al niño a leer, y ya después él mismo, incluso viniendo a la librería ojeando, le llamará la atención otra cosa, o poco a poco sus gustos irán cambiando, pero el hábito de lectura ya lo tiene. Pues dejamos esta edad en la que, como bien ha dicho Fran, pues van intentando conseguir todas esas colecciones, se van devorando los libros que les interesan, y eso es muy bueno. Y también, pues, como bien hemos visto, pues van compaginando esa faceta digital con el del papel, no sin dejar el mismo mundo, porque la lectura se van cada vez pues especializando un poquito más. Ya si avanzamos, ya nos metemos de lleno en adolescentes. ¿Qué es lo que suelen pedir los adolescentes? Porque ellos sí son más selectivos, creo yo. Bueno, aquí ya entramos en un mundo en el que ya se acerca, ¿no?, a lo adulto, ¿no?, en el que ya el abanico es enorme. Es decir, hay ya opciones ya. Por un lado, siempre están los clásicos, no tenemos que olvidarnos nunca de ellos. Es decir, Roald Dahl, Julio Verne, se siguen imprimiendo, se siguen sacando nuevas ediciones para que entren así un poquito por los ojos, y eso siempre están ahí, y son lecturas que acudir a ellas yo creo que puede ser muy interesante. Y por otro lado, ya depende, ¿no?, porque hay niños que a lo mejor pues les gusta más un ambiente fantástico, y entonces pues podemos tirar ya no solo por Harry Potter, sino que también por Percy Jackson, podemos saltar a Laura Gallego, infinidad de autores que me vienen a la mente que pueden ser interesantes, ¿no?, típico de dragones, de espada y capa y tal, o magia y tal. Y por otro lado también hay otra corriente de lectores que buscan un ambiente un poquito más realista. Es verdad que dentro del público femenino, adolescente, hay una corriente muy importante que mezcla elementos románticos con fantasía, ¿no?, y funciona muy bien. Por ejemplo, estas navidades, por ejemplo, Alas de Sangre va a ser quizás estamos saltando ya un poquito más de edad, ¿no?, pero arrancan con 15 años, 16 años ya arrancan, y ya son libros que son leídos también por gente de 30 y tantos. Y mezclan esos dos elementos de manera que crean un género como tal. Y también el ambiente un poquito más realista, es decir, obviamente no hay magia, y simplemente pues son o romance o algún thriller juvenil, pero ya liberado completamente de lo fantástico. Ahora que ya hemos visto, pues bueno, que como bien decía, la edad de pues adolescente total, ya se pueden aventurar en coger un libro. Ya estos libros hay que advertir, ¿no?, que ya no tienen dibujo, que es todo texto, ¿no?, pero ahí también está lo bonito. Y ya para cerrar un poco el ciclo, y también enlazando un poco con hace 2 semanas que lanzábamos ese ejercicio a los espectadores de esos libros que podrían ser superventas. Bueno, todavía no estamos metidos del todo en Navidad, pero ya se van haciendo pues esos primeros encargos a sus majestades, o por lo menos a esos elfos. Cuéntame un poco si se va corroborando esa lista que propusiste. Sí. Sí. No era de dudar, vaya. Sí, es verdad que ahora, después del puente, quizás sea cuando ya de verdad nos demos cuenta que está todo muy cerca, ¿no?, y sea donde todos hagamos encarguemos nuestro libro a los Reyes Magos. Pero es verdad que coincide básicamente, pues, los libros que comentamos están siendo los más vendidos. Bueno, pues esa ha sido la lista. Si no saben ustedes, pues bueno, a lo que nos estamos refiriendo, les animo a que echen un poquito más atrás en nuestra cuenta de YouTube o nuestra cuenta de redes sociales, que puedan buscar también pues esta serie de programas que estamos haciendo aquí en la librería, aquí en el centro de Melilla, en la calle O'Donnell.
y puedan ustedes también pues hacer ese ejercicio de saber cuáles son los libros que más se van a vender a lo largo de esta Navidad. Además, también les invito a que vengan a este comercio local, a que se sumerjan pues por todos sus libros, que echen un vistazo, que escriban sus cartas tanto para Papá Noel como para los Reyes Magos y también los más pequeños, y que ya saben, como siempre digo, al final elegir una buena lectura es una buena opción. Totalmente, vamos. Y además yo siempre he dicho que el libro me parece un regalo magnífico, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú compras un libro a alguien, posiblemente lo hayas leído, ¿no? Que es lo más normal. Y entonces que como que estás regalando un trocito de ti, ¿no? Entonces yo creo que el libro es un regalo magnífico para esta fecha. Pues ya saben, a regalar libros, a regalar historias y sobre todo pues a visitar este comercio local. Muchísimas gracias, Fran, nos volveremos a ver pues en el próximo programa y veremos a ver qué es lo que vamos a descubrir. De acuerdo, muchas gracias. No se marchen, ahora le dejamos unos minutos de publicidad y después continuamos con más contenido social o cultural.